Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, Jesús subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». El relato que hoy hemos escuchado está directamente enlazado con una de las multiplicaciones de panes. Y los elementos geográficos y del Evangelio la ubican en la zona de Betsaida, tierra de Simón, de Andrés y de Felipe. Había multiplicado 5 panes y 2 pescados Jesús, después de que los discípulos habían propuesto despedir a la gente. Y al final, incluso, los que habían comido, que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, no terminaron con todo lo que Jesús multiplicó. Hubo que recoger los sobrantes y los encargados de distribuir los alimentos fueron los mismos encargados de recogerlos y llenaron 12 canastos con aquello que no habían consumido. Pero, dándose cuenta Jesús de la emoción en que se encontraba esta muchedumbre, al ver este signo que Jesús había realizado, Jesús evitó que los discípulos se dejaran arrastrar por esa emoción que podía tener consecuencias de tipo político, porque al ver esto recordaban el episodio o los episodios del maná en el desierto y podían ver, y de hecho veían en Jesús al profeta prometido, al nuevo rey de Israel, y querían proclamarlo rey, y por eso Jesús hizo que sus discípulos se fueran a la otra orilla. ¿A cuál orilla? Solo ellos lo saben. Jesús les dio indicaciones, los discípulos obedientes se embarcaron y comenzaron a navegar dirigiéndose al destino indicado por su maestro. En cambio, el maestro se quedó allí, atendiendo todavía a la gente, despidiéndolos, y una vez que terminó de despedirlos, subió a un monte de los muchos que hay en torno al lago de Galilea, y estando en la soledad, se dedicó a hablar en oración con su Padre. Y llegó la noche, era larga su oración y su diálogo familiar e íntimo con el Padre. Mientras los discípulos iban bregando en contra del viento
El mar de Galilea se encuentra en una depresión llamada Jordánica, 200 metros bajo el nivel del mar. Y cuando vienen los vientos de la parte de África del sur y los vientos de la parte poniente, provocan que con las ventiscas tan fuertes empiecen a levantarse olas violentas y zarandeen las barcas. Y este es uno de los fenómenos que ellos estaban experimentando. Ellos navegaban hacia enfrente y el viento los empujaba hacia atrás. Pero lo cierto es que en ese momento en que Jesús ve que ya van prácticamente a la mitad de la distancia o de lo ancho que tiene el lago de Galilea, aproximadamente 11 kilómetros, y están casi a la mitad, van hacia la otra orilla. Entonces Jesús comienza a caminar sobre el agua. Aquí ya notamos un milagro importante. El cuerpo de Jesús no se hunde en el agua. Además puede caminar y camina contra el viento y el viento no le impide avanzar. Y la velocidad que tiene en su caminar Jesús es superior a la velocidad de la barca en que viajan los discípulos. Jesús se va acercando a donde los discípulos están bregando contra la ventisca y al ver lo que viene sobre el agua se llenan de miedo y dicen es un fantasma y daban gritos aterrorizados, pero Jesús se acercó y les dijo: tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Pedro, que es conocido por nosotros en el Evangelio como alguien espontáneo, ocurrente, con iniciativa, inmediatamente al escuchar que es el Señor, lo pueden ver porque hay luna llena, lo veían de lejos como la silueta de un fantasma. Pedro quiere estar seguro y le dice: si eres tú, tienes que demostrármelo haciendo que yo camine sobre el agua yendo hacia ti. Y Jesús acepta la condición y le ordena que vaya. Pedro desciende de la embarcación y se encamina sobre las aguas hacia Jesús. Pero cuando Pedro se da cuenta que el viento sigue empujando con violencia, que las aguas se siguen moviendo incesantemente y con mucho vigor, le llena el miedo y entonces comienza a hundirse y le grita al Señor: sálvame. Jesús extiende su mano, lo toma de la mano y le dice, sosteniéndolo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si Pedro hubiera tenido suficiente fe, habría sido capaz de caminar hasta Jesús sin preocuparse del movimiento fuerte de las olas que los zarandeaba. Habían hecho cosas en el nombre de Jesús y la autoridad de Jesús. Habían expulsado demonios, habían enfrentado situaciones y ahora había tenido duda de la palabra de Jesús al ver que el mar seguía siendo mar, el viento seguía siendo viento y él seguía pesando lo mismo sobre el agua. En cuanto ellos abordaron la barca nuevamente, sucedió que la tempestad amainó. Si ustedes leen, entenderán que la tempestad es de aire, es viento en movimiento, no es lluvia. El agua que se mueve y que está echando más agua al interior de la barca, como le sucedió poco antes cuando Jesús estaba durmiendo, se debe no a que esté lloviendo, sino a las olas que agita el viento con mucha fuerza y que iban así llenando la barca. Una vez que vieron esto que había sucedido con el viento y el mar, los discípulos dentro de la barca se pusieron de rodillas y pareciera que hicieron una confesión coral: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta lección sucedió en la barca entre las 3 y 6 de la mañana, después de la multiplicación de los panes en Betsaida, y los discípulos van conociendo mejor quién es su maestro y lo confiesan.
el Hijo de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.